Muy buenos días y bienvenidos al webinar del día de hoy. Un placer saludarlos. Mi nombre es Ignacio Solís Worsfold. Yo soy el gerente de producto y especialista para la solución de Teramind. Los estaré acompañando durante la sesión de hoy, titulado Data Loss Prevention o DLP. Asegure la protección de datos y evite la filtración de información en sus organizaciones. Webinar auspiciado por Coacin Costa Rica, como les adelantaba, pues orientado hacia las políticas o reglas para la prevención de información en sus organizaciones. Antes de empezar, las vamos a revisar al final de la sesión. Sin más, pues empezamos con la presentación del día de hoy y nuevamente bienvenidos. Muy bien, antes de empezar, pues nada más recordarles un poco cuál va a ser la agenda del día de hoy y cuáles son los ítems que vamos a revisar como parte del webinar. Voy a repasar un poco cuál es la importancia global del monitoreo del comportamiento de usuarios en las organizaciones y cómo este monitoreo eventualmente trae los beneficios para las políticas de seguridad que ustedes tengan implementados en su organización y cómo eso puede alinearse hacia políticas de auditoría y cumplimiento que actualmente poseen en sus organizaciones. También voy a revisar cuáles son los procesos de captura de datos para justamente monitoreo de sus organizaciones y los colaboradores que ustedes requieren monitorear y sus metodologías al final de monitoreo y las políticas para extraer la información de sus colaboradores. También vamos a ampliar sobre cuáles son las reglas y las políticas que se pueden configurar a nivel de seguridad en la plataforma y cómo eventualmente esas políticas permiten la generación de alertas en tiempo real y una debida evaluación de riesgo de sus colaboradores internamente en la organización y cómo estas actividades eventualmente se pueden automatizar para que se genere una serie de métricas y documentación respectiva a cuáles son los usuarios que eventualmente generan mayor cantidad de eventos a nivel de seguridad. Adicionalmente, también haremos una demostración en vivo sobre la plataforma y cuál es el alcance de la solución con la demo que está completamente en línea y disponible para ustedes 24/7. También les voy a indicar cómo pueden acceder a ella. Y para finalizar, vamos a revisar cuáles son las modalidades disponibles en el mercado respecto a edición y licenciamiento de la plataforma y culminaremos con una sección de preguntas y respuestas. Muy bien, empezamos. Importante iniciar la sesión de hoy ampliando más bien un concepto que es bastante conocido y tendencia actualmente en todas las áreas de TI de las organizaciones y lo que se conoce como la mentalidad de Zero Trust, en donde se asume desde cualquier punto de vista de la organización que en términos general cuando se habla de amenazas ya la organización está comprometida o eventualmente podría ser comprometida por sea un ataque o eventualmente un comportamiento anómalo de los usuarios internos. Solo que en este momento o aún no se sabe que ha sucedido el evento o podría suceder y se requieren una serie de actividades para justamente prevenir cierta exfiltración de información o eventualmente algún tipo de actividad maliciosa que pueda comprometer la información sensible de la organización. Y justamente hablando de Zero Trust, pues hay que ejecutar una serie de procedimientos o procesos que justamente puedan proteger los activos críticos de negocio y que eso eventualmente permita realizar una serie de actividades que estén orientadas hacia la culturización de el proceso de seguridad en las organizaciones. De hecho, también es importante mencionar que
Desde el punto de vista de las organizaciones, todo el personal orientado en sus empresas debe estar familiarizado con procedimientos de seguridad y entendiendo que es importante no compartir contenido privilegiado y que hay ciertas actividades que podrían generar mucho más riesgo a su organización. Justamente aumentar la visibilidad de este tipo de acciones hacia los empleados y que ellos puedan reconocer qué actividades eventualmente crítica o que podría poner en riesgo la organización puede eventualmente ayudar a correlacionar información y generar las acciones correctivas que permitan eventualmente prevenir ese tipo de acciones. Y por último, pues también es importantísimo promover ciertos cambios culturales, no necesariamente orientados solo hacia la parte de conocimiento técnico, de qué son esas actividades que eventualmente puedan generar ciertos riesgos en las organizaciones, sino también cambios de actitudes o creencias a nivel cultural que eventualmente permita protección de la información. Por ejemplo, la no apertura de links maliciosos o no confiables, eventualmente compartir información, uso de plataformas no autorizadas, etcétera. Muy bien, entendiendo este punto, ¿ok? Pues hablemos un poco de los datos. ¿Por qué es importante el monitoreo del comportamiento de los usuarios en sus actividades diarias? Y cuando hablamos de sus actividades diarias, sería cualquier tipo de actividad operativa que los usuarios puedan realizar, sea de su laptop, desktop o eventualmente un acceso remoto por medio de un servidor. Estos datos que ustedes están viendo en pantalla en realidad han sido consolidados por Teramind desde el punto de vista global de una serie de estudios que se han realizado a nivel global. Y noten que en términos generales existe un porcentaje de las empresas, más de la mitad, que tienen identificado y están de acuerdo que desde el punto de vista de los colaboradores son una preocupación muy importante desde el punto de vista de la seguridad y acceso a la información sensible de la organización y que eventualmente su uso no autorizado podría eventualmente comprometer la data de la organización. Entonces se deben realizar una serie de actividades justamente para que ese tipo de eventos sean eh, prevenidos. También es importante mencionar que en realidad dependiendo de cuál es el privilegio de acceso de ciertas personas tengan a cierta información o para compartir esa información, podría eventualmente poner en riesgo los datos sensibles de la organización. Hay muchos casos ya documentados en donde por exceso de privilegios o aumento de cantidad de visibilidad de datos sensibles pueden causar que eventualmente ciertas actividades no autorizadas causen la exfiltración de la información sensible de la organización. Y también, pues es importante mencionar que si bien hay muchos exfiltración de datos que son causados por ataques directos hacia la organización, también hay muchos casos documentados en donde la propia confabulación de ciertos colaboradores dentro de la organización ha causado la exfiltración de datos por, sea compartido la información por medios no autorizados o formas que han identificado para poder extraer datos sensibles de la organización que eventualmente pueda poner en riesgo a las empresas. Y sin desmeritar, que es un punto muy importante también, pues también es una necesidad puntual de las organizaciones poder también reconocer que el comportamiento de los usuarios también requiere un monitoreo de cuáles son sus actividades a nivel de productividad, sea en el uso de correo electrónico, tareas particular, acceso a páginas web o aplicaciones que eventualmente por esos accesos a ciertas páginas web o URLs puedan eventualmente causar no solamente un acceso no debido a plataformas no autorizadas, sino también que genere una improductividad o no productividad a sus actividades diarias. Teniendo en cuenta la importancia de estos ítems desde el punto de vista de la gestión, del monitoreo de los usuarios y el comportamiento de los usuarios, pues, ¿cuál es el enfoque, valor o área de interés que justamente queremos trasladar hacia ustedes respecto al uso de una herramienta como Teramind? Iniciamos pues con una importancia muy puntual del monitoreo de los usuarios, no solamente privilegiados, sino también en general de organización que tienen acceso a información privilegiada o acceso de información sensible de organización y que ese monitoreo eventualmente permita la detección de ciertas amenazas internas y que puedan traer consigo prevención respecto eventualmente a la exfiltración de esta información. Y eso nos lleva, pues, particularmente a que haya una serie de actividades o reglas que permitan la prevención en la pérdida de datos o sus siglas en inglés como DLP y que eso permita eventualmente generar alertas, grabación de sesiones en caso que sea necesario y actividades de forense que permitan en sus debidas dimensiones poder generar actividades de prevención, ajustes en caso que sean requeridos, ¿verdad? Para evitar eventualmente la exfiltración de datos y en caso que sea necesario, post un evento,
pues que haya también información a nivel forense que permita justamente auditar los eventos que sucedieron y poder tomar acciones respecto a esas actividades. Muy bien, entonces, desde el punto de vista de la plataforma de Teramain, ¿cuál es nuestra propuesta o qué es lo que se busca justamente realizar de forma que la plataforma pueda alinearse desde el punto de vista de valor a su organización? Bueno, estamos orientados a poder realizar un monitoreo proactivo, detectar amenazas y prevenir eventualmente pérdida de datos por medio de una serie de reglas y políticas orientadas hacia justamente ese objetivo. Desde el punto de vista de la plataforma, el objetivo principal es el analizar cuál es el comportamiento del usuario. Y como les comentaba ahora, el comportamiento del usuario requiere analizar todas sus actividades desde el punto de vista operativo, desde que inicia su jornada laboral hasta que la finaliza. Y las actividades que realiza desde el punto de vista de acceso para poder cumplir con sus responsabilidades laborales. Eso implica, desde muchos puntos de vista, métricas de monitoreo, por ejemplo, sus actividades de uso de aplicaciones, páginas web, eventualmente compartido de archivos, envíos de correo, impresión, todo ese tipo de actividades que realizan y que eventualmente por su propio comportamiento durante su jornada laboral pueda eventualmente detectarse una serie de anomalías asociadas a ese comportamiento y que eventualmente esté asociado a reglas o políticas que están debidamente documentadas por sus organizaciones que puedan eventualmente generar un riesgo en la exfiltración de datos. En términos generales, la detección de estas amenazas, pues lo que busca es que desde el punto de vista de la organización se puedan generar ciertas actividades o acciones sobre esos eventos y que no solamente se detecte la actividad, se hagan reglas justamente para bloquear o alertar este evento y que eventualmente eso prevenga la exfiltración de datos críticos del negocio. Desde el punto de vista de la auditoría de estos eventos, pues lo importante mencionar que la posibilidad de alertar en tiempo real respecto a estas actividades no solamente genera la posibilidad de búsqueda rápida del evento, sino también eventualmente post-evento tener la posibilidad de generar una serie de reporterías, ¿verdad? A nivel forense, para que se pueda extraer la información respecto a un evento en específico y tomar las medidas respectivas para que no vuelva a suceder. Ujú. Y que desde el punto de vista del monitoreo de los usuarios, ustedes puedan tener un acceso a todas las herramientas, ¿verdad? De monitoreo de las actividades del usuario y que eso eventualmente está asociado hacia reglas normativas respecto a lo que las rigen a ustedes como organización. Por ejemplo, si hay una serie de reportes de cumplimiento que requieren ustedes habilitar para que se realice de forma adecuada la gestión y de prevención de la pérdida de información, que la solución tenga las opciones respectivas de exportación de datos y cumplimiento normativo que así lo requieran. Adicionalmente, como les comenté también en el punto anterior, si desde el punto de vista de organización también se requiere realizar una serie de actividades para también optimizar la productividad de los usuarios en sus actividades diarias, también existe la posibilidad de realizar este tipo de actividades en tiempo real y que también se puedan configurar políticas o reglas para evitar los famosos tiempos muertos, en donde un usuario no está realizando ningún tipo de actividad, sea mouse o teclado, en sus actividades diarias y que eso eventualmente pueda decrecer la productividad en sus responsabilidades diarias. Si bien este no es el objetivo principal necesariamente cuando hablamos de la parte de DLP o gestión de seguridad, pues también funciona como un punto de control orientado específicamente hacia el monitoreo del comportamiento del usuario. Desde el punto de vista de diferencias o la gestión de valor, ¿cómo es que nosotros ofrecemos valor hacia las organizaciones? Pues es medular entender que debe ser monitoreado el usuario y su comportamiento. Y para ello se requiere realizar un tipo de monitoreo por medio de agentes. De hecho, la plataforma de Teramain requiere ese proceso de monitoreo por medio de un agente. Existen dos modalidades de agente, en este caso un agente que es revelado o que es visible hacia el usuario y uno que es escondido. En el caso del agente que es escondido, tiene la capacidad de que no es visible hacia el usuario final y que se activa única y exclusivamente cuando el usuario está realizando una actividad y de logueo en su máquina o su desktop y en el horario establecido para monitoreo. En el caso específico de un agente revelado, pues ese agente, el usuario hace un uso tipo una tarjeta de entrada y salida. Cada actividad que realiza, él inicia y termina su tarea por medio de una tarjeta de entrada y salida y la persona accede a el agente y controla el ingreso y salida.
Son dos modalidades de agente muy diferentes disponibles para las empresas según sea el objetivo que quieran cumplir. Lo que sí es muy importante es que el control y alcance de ese tipo de monitoreo depende 100% de la empresa y está alineado hacia la protección de la privacidad de tanto la organización como del usuario final. Y eso permite eventualmente monitorear actividades de usuarios, como les comentaba, como el tráfico de correo, página web, uso de aplicaciones, uso de comandos de consola, comandos de copiado y pegado, eventualmente hasta chats y también acceso a plataformas de colaboración que permita en su efecto pues generar una serie de alertas y acciones orientadas 100% a la prevención de pérdida de información. ¿Cómo es que se generan este tipo de alertas? Justamente por medio de cuáles son la clasificación de aquellas actividades o reglas no autorizadas que eventualmente puedan generar un riesgo hacia la organización y que eso permita que haya una clasificación de data sensible y que ustedes puedan analizar el comportamiento de sus usuarios orientado hacia las políticas. Y eso eventualmente genere, por medio de ciertas reglas específicas, alertas en tiempo real, conteo de ciertas actividades, hasta eventualmente búsqueda de texto, ¿verdad? O expresiones regulares que permitan eventualmente generar una serie de actividades orientadas hacia la prevención de pérdida de información sensible de las organizaciones. Y finalmente, ¿verdad? Que ustedes como organización puedan tener acceso a este tipo de reportería, no solamente los usuarios más riesgosos, qué alertas se han generado en un periodo de tiempo, sino también que a nivel de comportamiento puedan tener una serie de información a mano para poder generar las actividades preventivas para que ese tipo de actividades no se repitan o eventualmente sean prevenidas desde el punto de vista del alcance de la información y sensibilidad a la información confidencial que eventualmente pueda poner en riesgo la organización si está en manos de terceras personas. Muy bien. Dicho esto y enfocados en el valor que justamente ofrece Teramind como solución, vamos a pasar a la demostración de la plataforma para que puedan tener una visibilidad un poco más amplia respecto a cuál es el alcance de la herramienta. Teramind tiene su acceso a la página web es teramind.com. Directamente en su página web hay una opción para acceder a su demo completamente en línea que pueden acceder de forma gratuita 24/7. Esto permite que puedan tener la opción justamente de poder hacer una visualización gráfica respecto al alcance de la plataforma. En caso que sea necesario, existe la posibilidad de tomar un tour guiado de la plataforma en donde se puede hacer una visualización todavía más completa respecto a casos de uso de la plataforma. En caso que sea necesario, pues pueden acceder a ella sin ningún problema. Em, para empezar con la demostración, es importante mencionarles que el proceso de monitoreo, como les decía ahora, se realiza por medio de un agente que tiene ciertas cualidades de monitoreo y alcance de monitoreo para poder conocer cuáles son aquellos empleados que están siendo monitoreados en tiempo real, ¿verdad? Y cuál es la actividad que actualmente están realizando. Noten que el proceso de poder monitorear la actividad actual está completamente relacionado con cuál es el comportamiento y monitoreo del usuario y sus actividades. Y justamente conocer qué actividad está realizando en este momento un usuario permite eventualmente no solamente reconocer cuál es el tiempo trabajado y productivo de ese usuario, sino eventualmente analizar ciertos comportamientos que podrían o no estar asociados a ciertas actividades autorizadas. El agente, como les comentaba ahora, hay dos tipos de agente, eventualmente tiene una configuración de monitoreo que está definido justamente por la propia empresa. Y esto lo define ciertas características propias del monitoreo de la plataforma. El agente se asocia a un perfil de monitoreo y el perfil de monitoreo tiene la capacidad de poder definir ciertas características propias del monitoreo. No solamente para definir cuál es el alcance global, si quiero monitorear, por ejemplo, aplicaciones o páginas web, correos electrónicos o hasta transferencias de archivos, sino también propiamente en cualquiera de los procesos de monitoreo de la actividad del usuario, definir, por ejemplo, cuáles aplicaciones quiero monitorear, cuáles suspender monitoreo en caso que se requiera, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas aplicaciones que tengan cierto acceso a una información privada del usuario final, bueno, pues que se pueda limitar. Pero también es importante mencionar que se puede también delimitar no solamente qué días se va a hacer el monitoreo, por ejemplo, durante el horario operativo del usuario, sino también en qué horario y que esto pueda ser completamente personalizado. Entonces, la organización está en la completa libertad de realizar no solamente el alcance del perfil de monitoreo, sino eventualmente también la posibilidad de tener la capacidad de crear nuevos perfiles personalizados y que esos perfiles eventualmente sean debidamente asociados a un empleado o colaborador o a un departamento.
y que de esta forma se puedan monitorear de forma personalizada según el alcance de cada departamento, cuál es ese proceso de monitoreo amplio o más limitado según lo define la organización. ¿Ok? Una vez definido el perfil de monitoreo y el agente haya sido debidamente instalado e implementado, ya desde el punto de vista de la plataforma se puede conocer cuáles son los empleados que actualmente están siendo monitoreados y cuál es la actividad actual que están realizando. Y a partir del monitoreo que se está realizando esos usuarios, poder conocer en tiempo real si se están generando algún tipo de actividad no autorizada que eventualmente pueda poner en riesgo a la organización. Este tipo de monitoreo ustedes lo pueden administrar directamente desde la consola de la plataforma y permite generar un acceso completamente modular respecto al alcance de la solución. En el caso particular de un usuario, por ejemplo, si quisiéramos analizar cuál es el acceso actual que tiene esta persona, noten que yo puedo conocer en este momento cuál es la actividad de la persona, qué herramienta o acceso URL está utilizando en este momento y cuál ha sido su comportamiento en un periodo de tiempo, específicamente acceso de, por ejemplo, de actividades, pero eventualmente yo puedo conocer tiempo empleado, alertas asociadas a su usuario, correos entrantes y salientes, transferencia de archivos o eventualmente también hasta podemos conocer cuáles son los snapshots de actividades en particular que ese usuario está realizando y que eventualmente puedan ser debidamente auditados desde el punto de vista forense. Y noten que se puede también agregar la data o eventualmente exportar la información según sea requerido. Ahora, hablando meramente desde el punto de vista del comportamiento de los usuarios y las políticas y reglas definidas para la protección de la información y eventualmente evitar la exfiltración de datos en una organización, la plataforma asociada al monitoreo del comportamiento del usuario permite la creación de ciertas reglas que permite justamente definir el alcance de una política que eventualmente permita prevenir o alertar una actividad no autorizada dentro de la organización. Voy a aprovechar la demostración para mostrarles una serie de reglas que pueden ser debidamente configuradas, ¿verdad? Como casos de uso que eventualmente puedan ser aplicables a su organización y que están completamente disponibles en la plataforma de Teramind desde el punto de vista de la organización. Por ejemplo, desde el punto de vista de la herramienta, si existe una necesidad puntual de las organizaciones de bloquear, por ejemplo, el uso de llaves USB o llaves mallas que eventualmente puedan causar la exfiltración de información sensible, noten que esto es un tipo de actividad orientada hacia el uso de archivos que eventualmente puede ser debidamente bloqueado. En el caso particular de las reglas que se configuran en Teramind, tienen 3 o 4 configuraciones base. ¿Cuál es el tipo de categoría, verdad, que se está debidamente monitoreando? En este caso, la actividad en usuario. ¿A quiénes va dirigida esta regla en particular? Esto significa que se puede aplicar para un usuario, grupos de usuarios o departamentos. Y después, ¿qué tipo de actividad asociada específicamente hacia cierto monitoreo se busca bloquear o auditar? Y eventualmente la acción que se quiere seguir si esta actividad es debidamente identificada. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de esta actividad, si se busca bloquear una llave o uso de una USB para evitar la exfiltración de datos, lo que se está buscando es evitar que cualquier usuario que utilice una USB, al momento de hacer cualquier tipo de operación de un archivo, sea copiar, borrar, eliminar o mover, no puedan realizarlo hacia un drive externo. Y si sucediera ese tipo de actividad, noten que la acción en específico va a ser bloquear la acción y eventualmente enviarle un correo electrónico y notificar a una persona para que sepa que esa actividad ha sido realizada. Este es el tipo de reglas a nivel de DLP que se pueden configurar justamente para la protección de la información sensible de la organización y es un claro ejemplo de una actividad que se puede ejecutar. Ahora, desde el punto de vista de acciones que se pueden configurar en una regla a nivel de Teramind, podemos no solamente notificar y bloquear, sino que eventualmente se puede bloquear al usuario en su sesión de Windows o alertarlo en caso de que está haciendo una actividad maliciosa. Por favor, evite esa actividad. Se podría eventualmente ingresar una tarea dentro de las actividades del usuario, grabar la sesión en caso de que sea requerido por un tema meramente auditoría y forense o eventualmente ejecutar un comando que permita evitar algún tipo de actividad. Por ejemplo, si se reconoce que se está haciendo alguna actividad y se requiere post-evento ejecutar un comando para bloquear algún tipo de acceso a un archivo, a un compartido, etcétera, ustedes podrían eventualmente configurar ese tipo de acción a nivel de comando. Muy bien, esta es una acción de bloqueo para una regla de comportamiento de un usuario. Pero también podría ser muy útil desde el punto de vista de una regla dentro de una organización
que ustedes eventualmente quisieran eventualmente evitar, por ejemplo, que se suba contenido a un drive en la nube o en algún lugar que no sea autorizado. Esto está particularmente asociado a actividades de usuarios también en archivos, pero que en vez de utilizar, por ejemplo, una USB, que la persona tenga la capacidad de eventualmente subirlo a una plataforma como Dropbox o OneDrive, en donde no está siendo debidamente autorizado por la organización para compartir información propia de la organización. Si ese es un caso de uso en particular que se busca auditar y evitar, también está soportado debidamente por Terramine y se puede configurar cuáles son eventualmente, en este caso, los drives en la nube que se quieren evitar utilizar. Noten que se puede utilizar cuáles son las URLs, si es dropbox.com o contiene box.com. Se identifican cuáles son esas URLs, se bloquean y eventualmente se puede bloquear la acción o no se bloquea la acción, pero sí se notifica a cierto usuario para que pueda tomar las acciones respectivas respecto a ese proceso y revisar si eventualmente es una actividad debidamente autorizada o no. También noten que desde el punto de vista de la regla y la configuración de la política se permite monitorear los tipos de actividades que ustedes ya han definido como parte del monitoreo del comportamiento de usuario, sea que se está monitoreando páginas web, aplicaciones, por ejemplo, comandos directamente en el teclado, archivos, correos, eventualmente temas de impresión o en caso que ustedes quisieran hacer algún tipo de búsqueda por eh, expresiones regulares o texto a nivel de OCR, ¿verdad? O reconocimiento de ciertas palabras o expresiones regulares, también se puede hacer un monitoreo de ese tipo de actividades. Por ejemplo, a ustedes les gustaría revisar, hacer una búsqueda por una cierta palabra, la palabra fraude, y si en algún momento alguno de los colaboradores ha realizado algún tipo de uso de esa palabra o ha visto esa palabra en una imagen, en un PDF o ha escrito en un correo, la posibilidad de utilizar el reconocimiento óptico o de OSR también está disponible dentro de Terramine. Y otro caso de uso que es muy habitual dentro de las reglas de comportamiento y reglas de seguridad, también está disponible, por ejemplo, la posibilidad de realizar tareas, por ejemplo, para evitar el compartir, por ejemplo, contenido por medio de correo electrónico. Eso también es posible y eventualmente ustedes podrían monitorear no solamente contenido en un correo y en su descripción, sino también, por ejemplo, si se está juntando o enviando información hacia una dirección en específico. Y eso eventualmente también puede ser bloqueado o auditado según la regla que se haya configurado internamente en la organización. Nuevamente, todas estas reglas están orientadas 100% hacia la protección de la información de la organización y la misma organización es quien define cuáles son las reglas que se deben configurar y con qué alcance y qué acciones se quieren configurar justamente para notificar la actividad o eventualmente bloquearla. También les comentaba inicialmente que la herramienta puede ser utilizada también para la medición de productividad de los usuarios y en dado que sea requerido realizar ese tipo de monitoreo, no solamente se puede monitorear las actividades productivas o no de un usuario, sino también eventualmente limitar el uso de ciertas aplicaciones o páginas web o en caso que sea necesario, ¿verdad? Bloquear del todo el uso de una aplicación o página web. Eso también es posible. Pero en caso que sí sea utilizado, pero se quiere limitar el uso a cierta cantidad de tiempo durante el día, también se pueden definir reglas para poder decir este tipo de página web, por ejemplo, Facebook únicamente lo pueden utilizar menos de 50 minutos al día. Si lo utilizara más de ese tiempo, pues que puedan en este caso realizar algún tipo de actividad, sea de notificación o bloqueo, para que la persona no pueda volver a utilizarlo. También a nivel de productividad es importante mencionar que desde el punto de vista de exfiltración de datos, si hay ciertas plataformas o aplicaciones que se han identificado como riesgosas y que podrían eventualmente causar problemas en las organizaciones, es importante bloquear el acceso a esas aplicaciones o páginas web en caso de que eso pueda generar un riesgo a la organización. Entonces, si fuera necesario limitar el uso del tiempo o bloquear una aplicación, es 100% posible utilizando la plataforma de Terramine. Una vez definidas todas las reglas y políticas y asociadas a su organización, eventualmente estas reglas son implementadas a nivel de los agentes que han sido instalados en sus máquinas finales de sus colaboradores y eso empieza a generar una serie de actividades a nivel de monitoreo que justamente permite a nivel de análisis de riesgo de los usuarios reconocer en un periodo de tiempo en específico quiénes son esos respectivos usuarios que han generado la mayor cantidad de eventos riesgosos en la organización. La plataforma permite reconocer no solamente cuáles son las reglas que más se han ejecutado en un periodo de tiempo y con mayor cantidad, sino las personas que más han ejecutado. Y eventualmente ustedes pueden generar un filtro de tiempo para poder conocer cuáles son esos usuarios más riesgosos y generar aquellas tareas preventivas para evitar que haya algún tipo de exfiltración de información.
Además, también se puede identificar cuáles son los objetos a que se han accedido, se han compartido, etcétera, que eventualmente puedan generar algún tipo de riesgo sobre la organización. También la plataforma, aparte de poder filtrar por tiempo, permite eventualmente generar un reporte de los riesgos asociados hacia la ejecución de ciertas reglas o políticas por un usuario en específico o por departamento. Y que eso permita eventualmente generar una serie de actividades que puedan justamente prevenir la exfiltración de la información. Muy bien. Eh, Aparte también en la misma demostración se puede analizar particularmente cuáles son aquellos usuarios y su actividad en este momento asociada a una actividad propia del usuario. Entonces, desde el punto de vista del usuario, se eventualmente se busca, por ejemplo, conocer cuál es la actividad actual del usuario o qué es lo que está realizando en este momento. Noten que existe la posibilidad de también conocer en tiempo real. ¿Ok? ¿Cuál es la actividad que está haciendo el usuario? Siempre y cuando se esté monitoreando también la pantalla del usuario. Entonces, noten que esto es algo que se puede realizar también, tomar un screenshot o eventualmente hasta también controlar remotamente la máquina del usuario en caso que requiere algún tipo de actividad de soporte. Eso también es completamente soportado. Y desde el punto de vista del usuario, de las actividades y comportamiento del usuario, noten que también se puede conocer cuáles son las alertas que se han reconocido activas de este usuario. Si ustedes notan, hubo un periodo de tiempo en donde hubo una actividad muy puntual. Si yo quisiera eventualmente ver, por ejemplo, en el último mes las actividades riesgosas de su usuario, puedo hacer búsquedas rápidas en tiempo o simplemente volverme en un periodo de tiempo y reconocer cuáles son las actividades que ha realizado y si eso eventualmente ha generado un riesgo hacia la organización, así como también conocer, por ejemplo, si ha habido algún tipo de snapshot conocido, transferencia de archivos o eventualmente hasta cuál ha sido el comportamiento a nivel de correos electrónicos de este usuario. Muy bien. Para ir finalizando con la parte específica de la demo y el acceso específicamente a la información que se está monitoreando en la plataforma, también es importante mencionarles que a nivel de monitoreo, la plataforma tiene la opción de poder ofrecer una serie de reportes, no solamente sobre acceso de páginas web y aplicaciones, sino que eventualmente yo podría ingresar desde el reporte para visualizar cuál es la actividad actual de un usuario, ingresar al usuario y revisar también cuál es la actividad que esa persona está realizando. Y en caso de reconocer que se necesita visualizar sobre el acceso de esa persona, pues eventualmente se puede realizar por medio del acceso remoto hacia la computadora de la persona. En este caso, vean que se está viendo en tiempo real cuál es la pantalla de la persona y eventualmente su actividad. Noten que solamente fue un segundo. Si quisiéramos eventualmente revisar otra actividad en particular, pues eso va a estar disponible dentro del monitoreo del comportamiento de usuario en la plataforma. Y eso permitiría también no solamente hacer una serie de actividades orientadas hacia evitar la exfiltración de la información de los usuarios dentro de la plataforma, sino también poder agregar datos sobre cuál es el comportamiento de productividad de esta persona y si eventualmente está utilizando muchos tiempos muertos en aplicaciones, o tiempos muertos del todo, o si está utilizando aplicaciones que no son productivas en términos generales dentro de la organización. También desde el punto de vista de monitoreo se puede monitorear el comportamiento a nivel de correos electrónicos, búsquedas y reconocimiento de objetos, uso de redes sociales y comandos en consola. Desde el punto de vista de reportería de la plataforma, existen reportes ya previamente definidos o que se pueden crear también desde cero personalizados para la productividad o comportamiento de usuarios a nivel de alerta o de acceso a aplicaciones y páginas web. También existe la posibilidad de clonar un reporte y eventualmente exportarlo o generar filtros de usuario justamente para reconocer cuál ha sido el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, en este caso, yo quisiera conocer desde septiembre a la fecha cuál ha sido el usuario que más ha utilizado, en este caso YouTube, en un periodo de tiempo. Noten que se han sumado casi 3.500 horas de uso de YouTube en un periodo de tiempo. Y si notamos directamente en este caso el de Denis, ha sido un comportamiento bastante anómalo el uso del YouTube en un periodo de tiempo y se puede ver el detalle de horas que han utilizado justamente esa plataforma. Esto se puede ver no solamente para productividad en caso de aplicaciones y páginas web, sino también sobre reportes de alertas específicas de eventos que han sucedido en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera ver qué es lo que ha pasado en el último mes, pues por conocer específicamente ciertas actividades que podrían estar generando, ¿verdad?, una serie de riesgos de organización o eventualmente que puedan generar que esta persona esté generando ciertas actividades que no estén autorizadas. Nuevamente, esos son reportes que se pueden exportar o eventualmente clonar según la necesidad puntual de negocio.
En el caso del acceso a la información de estos datos, la plataforma tiene la posibilidad de configurar a nivel de la herramienta lo que se conocen como controles de acceso. Justamente esto permite, por ejemplo, en organizaciones que tengan divididas a nivel funcional ciertas jefaturas o supervisiones, que eventualmente permita que para cierto departamento una persona pueda visualizar el acceso de toda la información de comportamiento del usuario de su departamento y que el resto de información no esté disponible para ese supervisor. O sea, es un acceso completamente granular y que permita única y exclusivamente dar seguimiento y control de aquellos usuarios que forman parte de mi departamento. Esto se puede hacer de forma granular para todos los departamentos según se requiere el acceso a la plataforma y eso puede tener mucha independencia entre cada departamento y realizar los ajustes requeridos según corresponda entre la organización. Evidentemente también habría un usuario administrador que vela por la configuración de la plataforma y su continuidad de acceso, que eventualmente tendría acceso a toda la información que se está generando desde el punto de vista de productividad y seguridad a nivel de accesos y control de reglas y políticas en la plataforma. Muy bien. Hay también una serie de dashboards y reportes adicionales a nivel de productividad que pueden ser accedidos y consultados y que forman parte de la plataforma a nivel de Teramind. Muy bien. Volviendo hacia la presentación, entonces, como les comentaba, la demo está completamente en línea. Ustedes pueden acceder a ella en cualquier momento en caso que sea necesario. Nuevamente, ingresan a teramind.co. Pueden ir hacia la demo en línea, se abrirá este link y pueden tomar la demo y hacer un browse por toda la demostración que es completamente disponible y pública. Y como les dije al inicio, también pueden tomar un tour guiado dentro de la misma demo que eventualmente les permite ir hacia cada una de las áreas tanto de optimización de productividad como el monitoreo del tiempo de los usuarios o eventualmente detección de amenazas dentro de la organización y cómo la herramienta está construida de una forma en la que permite justamente la configuración de reglas y políticas orientadas hacia el comportamiento de los usuarios. Entonces, esta guía también es bastante completa y muy útil en caso que requieran acceder hacia la consola a nivel de demostración. Muy bien. Volviendo a la presentación, me gustaría también ampliar un poco sobre cuáles son la disponibilidad de ediciones que tiene Teramind en el mercado y también cuáles son las opciones de despliegue a nivel de instalación de la plataforma a nivel de modalidad de instalaciones. Entonces, inicialmente Teramind tiene 3 diferentes ediciones disponibles en el mercado. La versión más básica, la versión Starter de Teramind, que está orientada 100% hacia el monitoreo de productividad de los usuarios a nivel de página web y aplicaciones. Si sus organizaciones están orientadas hacia meramente el monitoreo de productividad de los usuarios, la versión de Teramind Starter se ajusta muy bien hacia ese requerimiento. En caso que requieran más bien una edición que no solamente se enfoque en aplicaciones y páginas web, sino también monitoreo de correos electrónicos, auditoría de transferencia de archivos, eventualmente también comandos de consola. La edición UAM tiene la opción de agregar otra serie de reglas y políticas sobre otro tipo de monitoreo y de comportamiento de los usuarios. No se centran necesariamente solo en aplicaciones y páginas web. Y si la organización está orientada específicamente hacia generar una serie de actividades a nivel de protección de la información, prevención de pérdida de datos, exfiltración de información, pues la edición Teramind DLP está justamente orientada hacia ese alcance y se ajusta no solamente a tener reglas predefinidas para la protección de la información, sino una serie de reportes que les permitan orientarse hacia la parte normativa de la gestión de la protección de la información orientada hacia DLP. Entonces tenemos esas 3 ediciones disponibles en el mercado. Desde el punto de vista del despliegue de la instancia, Teramind ofrece la versión 100% on-premise o instalable en sitio. Y también tenemos la opción cloud, 100% como servicio SaaS. En cualquiera de las 2 opciones se requiere la instalación del agente, en cualquiera de las modalidades que ya les mencioné. En la versión on-premise, 100% se licencia por cantidad de agentes instalados y desplegados en su organización. Y la versión cloud, más bien por el monitoreo de la cantidad de usuarios. En caso que haya clientes que requieran, por ejemplo, el monitoreo y lo quieran desplegar en una instancia propia cloud de la organización, es decir, instalar on-premise, pero en un servicio cloud, una modalidad de cloud privado también está soportado eh, en Teramind con posibilidades de despliegue a nivel de AWS o Azure en caso que sea necesario. Muy bien.
Y claro, recordarles que el agente se instala en las máquinas finales de los usuarios, sean laptops, desktops o servidores, y tenemos disponibilidad de agente tanto para Windows como para sistema operativo Mac. Toda la información de monitoreo se traslada hacia el servidor central y eventualmente eso es mostrado y desplegado en la consola de Teramind. Muy bien, vamos hacia la parte de preguntas y respuestas que ustedes nos han ido trasladando durante la sesión y que quisiera ir evacuando poco a poco con cada uno de ustedes. Muy bien, la primera pregunta es sobre el modelo de licenciamiento. ¿Cuál es el modelo de licenciamiento disponible para las diferentes ediciones? Muy buena pregunta. Las licenciamiento en realidad funciona bajo una modalidad de suscripción anual. Entonces, cualquiera de las ediciones que ustedes quisieran adquirir se venden por medio de una licencia de suscripción anual que debe ser renovada cada 12 meses. ¿Ok? También me preguntan cuáles eran las diferentes ediciones que ofrece Teramind. Ok, sí, muy bien. Esas son las diferentes ediciones que ya acabamos de ver. Versión Starter, UAM o en su defecto la herramienta en su edición DLP. La modalidad de instalación depende de cuál es la estrategia de la organización, sea que sea cloud, híbrida o eventualmente 100% on-premise. También me consultan si existe la posibilidad de que el usuario final no pueda desinstalar el agente. Sí, de hecho, la instalación del agente escondido tiene una opción en donde el agente no puede ser desinstalado por el usuario. Entonces, en caso que sea requerido y ustedes quieran evitar que el usuario desinstale el agente, está disponible, lo pueden realizar y el usuario no tendría la capacidad de desinstalar el agente. Y el perfil de monitoreo asociado hacia ese usuario justamente permite que ustedes monitoreen en horario particular que ustedes requieren. Si utilizan el agente revelado, nada más recuerden que el usuario en este caso, tiene que habilitar la entrada y salida de sus tareas para poder ser monitoreada según correspondan. También me consultan si Teramind tiene disponibilidad de un trial disponible para hacer evaluaciones. Sí, es una excelente pregunta. Teramind permite hacer un trial. De hecho, pueden acceder al trial desde la página web directamente aquí. Vean que dice disponible para hacer un trial gratuito. En la versión cloud se tiene un trial disponible por 7 días y en la versión on-premise hasta por 14 días y pueden probar todas las capacidades de la plataforma. Entonces sí, está completamente disponible. Muy bien, esas son las preguntas que teníamos disponibles aquí. Nada más recordarles que según sea el alcance de la plataforma y el monitoreo que ustedes requieran realizar, pues así sería particularmente la recomendación de una edición. Sin olvidar también que es importante que se defina desde el punto de vista de alcance de la herramienta, al ser una herramienta de seguridad que está orientada hacia el comportamiento de los usuarios, que se tenga un enfoque también no solamente preventivo con los usuarios y las actividades que se están monitoreando, sino también informar al usuario que está siendo monitoreado y que estas actividades de monitoreo eventualmente generan una serie de métricas que pueden ser debidamente discutidas con el usuario y que la persona sepa cuál es el alcance del monitoreo, en qué horarios en específico, que eso permita una retroalimentación adecuada entre las partes que permita protección de la organización, protección de la información sensible y que eventualmente también pueda generar métricas de productividad. Ha sido un gran placer poder contar con ustedes en el día de hoy. Los invitamos a que puedan estar pendientes de los webinars que tendremos disponibles durante todos los meses, durante el año. Recordarles que nuestro correo de contacto es comercial@coacincocr y así que estaremos pendientes en caso de que tengan alguna necesidad puntual, una demostración o eventualmente que quieran también montar su propio trial internamente en su organización. Estamos en total disponibilidad de apoyarles y nuestro objetivo es poder generar valor hacia las soluciones que les ofrecemos como parte de nuestro portafolio. Ha sido un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que tengan un gran día y nos vemos la próxima. Hasta luego.